Niño de la rosa fina, de Casares cantao, niño de la rosa fina, con qué flamenca emoción y con qué voz tan divina que buen fandango creo. Cantando por el niño de la Rosafina de Casares, fandango grabado por Juanito Valderrama en el año de 1993. En su memoria, Valderrama cuenta que el niño de la Rosafina se hizo popular, como tantos otros, por un estilo personal de fandango, un estilo amalagueñado, de mucha dificultad. Pero a pesar de haber creado ese fandango, no llega a nada. Como tantos otros artistas, fue víctima de la incomprensión, de las fatigas que se pasan y del alcohol. Y nosotros añadiríamos que en el caso de Rosafina, víctima también de las tragedias de la guerra civil, de la huida por la carretera de Málaga, de los campos de concentración en Francia, de la cruel posguerra. Pero hoy no nos toca hablar de la vida de Rosafina, sino de su obra, de sus cantes, de su discografía. Quizás el momento de mayor celebridad artística que tuvo Rosafina en vida ocurriría durante los primeros años 30 del siglo pasado. En la prensa de aquellos años encontramos anuncios de actuaciones por todo el país donde aparece su nombre junto al de grandes del género. La Niña de los Peines, Vallejo, Marchena, Cepero, Angelillo, Carbonerillo, Canalejas. Durante 3 días sucesivos del mes de mayo, por poner otro ejemplo, en el año de 1933, encontramos en la prensa madrileña un anuncio de una actuación en la que se presenta a Rosafina como el mayor acontecimiento de la temporada, el coloso del cante andaluz. Así es como se presentaba en prensa en aquellos años. Precisamente fue en esos primeros años 30, entre el año de 1931 y 1933, cuando Rosafina graba al menos 13 placas de pizarra, 26 cantes en total, sobre todo fandangos, pero también malagueñas, granaína, taranta, soleá, praviana y los campanilleros. 90 años después de sus primeras grabaciones, queremos invitaros a todos vosotros y vosotras a descubrir la discografía de este fabuloso cantador casareño y celebrar así entre todos que este año se cumple el 125 aniversario de su nacimiento aquí en Casares, un día como fue el 12 de abril de 1896. Para acercarnos a la obra de Francisco Doncel Quirós, el niño de la Rosafina de Casares, contamos con la ayuda ahora, hoy, en este encuentro digital, con la ayuda, como decía, de dos aficionados excepcionales para esta ocasión. Ramón Soler Díaz y Javier Pineda Lazo, Potajito de Casares. Ramón Soler Díaz es profesor malagueño de matemáticas, sin embargo está aquí porque es uno de los más interesantes, importantes investigadores del flamenco. De su currículum, plagado de premios y de publicaciones, solo nos bastaría apuntar que su nombre se suele asociar al de otros grandes de la investigación del flamenco de hoy en día, como pueden ser Faustino Núñez, Ortiz Nuevo, Gamboa, Norberto Torres o su tío Luis Soler Guevara. Una suerte contar hoy con Ramón Soler. Ramón, muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este encuentro digital. Hola, buenas tardes Paco y a todos los oyentes. Encantado de estar aquí con vosotros para hablar de este gran cantador de Casares. Bueno, Rosafina graba su discografía a principios de los años 30 del siglo XX. Si no me equivoco, Ramón, en el primer tercio del siglo pasado
se entiende como una de las épocas más importantes en la historia del cante flamenco y es el contexto, ¿no?, que rodea a esas grabaciones de Rosafina. Entonces creo que deberíamos empezar por allí. Ramón, ¿por qué estamos hablando de esos años como una de las épocas más importantes en la historia del cante flamenco? Hombre, en lo que es el primer tercio del siglo XX contó con un asunto fundamental en la historia del flamenco, que fue la consolidación de las grabaciones. Digamos, la difusión que contó el flamenco en aquellos años se vio aumentada con la gran cantidad de discos que se grabaron, sobre todo en la década de los 20 y hasta llegar a la guerra civil, que hubo un enorme parón, como es lógico. Entonces, en esos años es cuando graba Rosafina, donde había, pues, bueno, estaba recién muerto don Antonio Chacón, que había muerto en el año 29, que fue el gran maestro. Manuel Torres, pues, vive hasta el año 33, estaba en plenitud La Niña de los Peines, Tomás Pavón, Juanito Mojama, El Gloria, Marchena, Vallejo. O sea, había una cantidad de cantaores y creadores, ¿no? No solamente intérpretes, sino también creadores, que eso hizo que se viviera una edad de oro del flamenco, donde además una gran creatividad en cuanto a gestación de estilos nuevos, ¿no?, dentro de las variantes de cantes por malagueñas o sobre todo por fandango, que fue el cante estrella a partir de mediados de los años 20. El fandango despega con una fuerza impresionante en boca sobre todo de los primeros, como fueron José Cepero, Manuel Vallejo, Marchena, Carbonerillo, Corruco, etcétera, etcétera, que dejaron una gran cantidad de creaciones que han perdurado hasta hoy en día y que fue una época muy atractiva, donde los cantes de unos influenciaban a los cantes de otros, y de esas mezclas pues nacían otros cantes, como pasó en décadas anteriores con los cantes por soleá o por malagueña. Y en esta época es también interesante porque lo que es el mundo del fandango, que aquí en el caso de Rosafina es un estilo central en su discografía, bascula, digamos, el centro de gravedad quizás hasta los años 15 o los años 20 fue sin duda Málaga, ¿no? Digamos, con la gran creación de cantes por malagueña, de la Trini, de Chacón, del Canario, de Paca Aguilera, del Mellizo, de Fosforito el Viejo, etcétera, etcétera. Y también todos los cantes de malagueña que iban con ritmo, ¿no? Lo que hoy conocemos con la denominación moderna de abandonado. Pero a partir de los años 20, veintitantos, mediados de los años 20, ese centro de gravedad del fandango, en cuanto a creatividad se refiere, va basculando hacia la provincia de Huelva. Y ahí empiezan a nacer nuevas creaciones, ¿no? En boca sobre todo a partir de los cantes de Rebollo, de Regigel, que de ahí retoman algunos cantadores como Vallejo, Cepero y otros muchos. Rosafina graba entre el 31 y el 33 13 placas de discos de pizarra de aquellos de 78 revoluciones por minuto, todas en Barcelona, para la compañía del gramófono, que era la marca castellanizada de La Voz de su amo. Y bueno, imaginamos que en esos años hubo gran proliferación de grabaciones de flamenco. ¿Cómo era el mercado discográfico de la época? Pues mira, las grabaciones flamencas, los flamencos son muchas veces muy quejicas cuando hablan, qué mal ha estado mirado el flamenco, qué mal. Pero si nos paramos a pensar, el flamenco es una de las músicas tradicionales mejor grabadas de las que tengamos noticias. Tenemos en cuenta, por ejemplo, que el blues, el estilo musical de los negros norteamericanos, fue muy tardíamente grabado. Allí había un racismo muy importante en aquella época y las grabaciones llegaron bastante tarde. En cambio, en el flamenco eso no ocurrió. Grababan todo tipo de artistas, fueran gitanos, fueran no gitanos. Estaba Manuel Torres, La Niña de los Peines, La Serrana, etcétera, etcétera. O luego cantadores no gitanos como Chacón, Marchena, Vallejo, en igualdad de condiciones, y contó con una gran aceptación todos los discos del flamenco. Si en una primera época los mismos artistas no eran demasiado conscientes de la importancia que iba a tener, se me viene a la cabeza el caso de don Antonio Chacón, ¿no?, que repite muchas veces estilos y letras, porque siendo un
un cantador de larguísimo repertorio, pero los mismos artistas no tenían idea de esa trascendencia que iba a tener para el futuro. De hecho, lo que nos trae aquí hoy es rememorar la discografía de Rosa Fina de Casares. Si no tuviéramos esas placas de pizarra, pues no podríamos hablar o valorar bien su cante. Y claro, en un principio lo que eran los discos, eran poca gente los que podían permitirse tener un aparato, una gramola, la antigua, porque eran bien caras y las condiciones de vida, pues en los años 30, pues eran duras. Pero había locales, había cafés, había bares o tabernas donde los dueños pues tenían su gramófono y sus placas, y donde los aficionados iban allí a escuchar, tomarse una copa de vino y escuchar a sus cantadores favoritos y disfrutar, por lo cual las tabernas fueron centros de difusión del cante por eso mismo. Luego las casas particulares, quien pudiera permitirse tener una gramola, pero existen los catálogos de aquella época y se ve una cantidad de discografía inmensa, sobre todo en las finales de los años 20, principios de los años 30, fue un boom enorme. Rosa Fina graba 26 cantes en 3 años, 19 fandangos, 2 malagueñas, una taranta, una soleá, una granaína, unos campariñeros y la praviana. Es un repertorio clásico de la época. ¿Cómo podemos valorar ese repertorio en función de otros repertorios de otros artistas de la misma época? Bueno, está claro que el centro de gravedad sobre todo cae en los fandangos y sus derivados, ¿no? Porque no olvidemos que malagueña, granaína y taranta no dejan de ser derivados del fandango. O sea que de los 19 cantes, pues 19, 21, 24, ¿no? Tengo 19, 21, 22, no, 23 cantes son fandangos o derivados. Y hay otros 3 que no lo son, como la soleá, la praviana y los campanilleros. Entonces, en esa época que se ha dado en llamar, con mejor o peor fortuna, pero tenemos consensuado llamarlo como la época de la ópera flamenca, el fandango sin duda era el cante rey. Quizás su discografía esté más descompensada que en otros cantadores de la época, donde incluyen más números por soleá, seguirillas, bulerías o cuplés por bulería, que eso se echa en falta en la discografía de Rosa Fina, pero bueno, es una discografía muy representativa de la época, donde, repito, el fandango era el estilo más popular, porque y sigue siendo hoy el fandango un cante muy, muy aceptado por el gran público, quizás junto con la bulería, ¿no? Y los tangos, los fandangos suelen ser cantes de mucho tirón, ¿no? Los guitarristas que aparecen en las grabaciones de Rosa Fina son 3. Sobre todo le acompaña Pepe de Badajoz en 12 cantes entre el 31 y el 32, y Antonio Moreno, también con otros 12 cantes en el año del 32. Por último, Patena Hijo le acompaña en una placa, es decir, en 2 cantes que se graban en el 33. ¿Qué nos puedes contar de ello? ¿Y qué opinión tienes sobre la manera que tienen de acompañar a Rosa Fina? ¿Es propia de la época? ¿Es algo diferente? Hombre, sí, porque es propio de la época, en el sentido que en esa época el fandango, repetimos, el estilo principal en la discografía de Rosa Fina, el toque por fandango, como lo conocemos hoy en día, están haciendo en aquella época, de mano sobre todo de Niño Ricardo, Manolo de Huelva y otros grandes tocadores, y Ramón Montoya, de los cuales beben los 3 precisamente que ha citado, ¿no? Antonio Moreno, que a su vez fue maestro de Niño Ricardo, aunque era de Córdoba, pasó casi toda su vida en Sevilla, y era la mano de Ramón Montoya, se nota en la de Antonio Moreno. Lo mismo que en la de Pepe de Badajoz, que junto con su hermano Manolo de Badajoz fueron grandes seguidores de don Ramón Montoya. Y el madrileño Patena Hijo también era seguidor de su paisano, el gitano don Ramón Montoya. O sea que la escuela de Montoya, que era también muy importante en la configuración de los cantes, sobre todo el tándem que formó con don Antonio Chacón, fijó una serie de patrones de tonos para los cantes libres, como las malagueñas, granaínas y tarantas, que han quedado establecidos desde entonces, y ahí siguen. Y eso fue gracias sobre todo a la labor
de Montoya, que fue un conocedor de toda la tradición de la guitarra flamenca, pero también tomó elementos del clásico, ¿no? De Miguel Borrul padre, de Daniel Fortea, de otros guitarristas que eran a veces anfibios entre lo clásico y el flamenco. Y gracias a Montoya esa nueva técnica se incorpora a la guitarra, y eso afecta al cante, puesto que se puede permitir, a la vez que la guitarra se desarrolla también el cante desde el punto de vista armónico, y darle más protagonismo al cantador a la hora de la perfección con la que tocan los guitarristas. Antes de entrar de lleno en el análisis de la discografía, vamos a extraer algunos cortes de las principales grabaciones de la discografía Rosafina. ¿Cómo definirías al Rosafina de esa época, de esa discografía? ¿Cómo sería para ti la definición de Rosafina? Si analizamos y escuchamos detenidamente su discografía, nos encontramos con un cantador con una tesitura de voz del tipo tenor, ¿no? Una voz más lo que a lo mejor los flamencos llaman, bueno, no muy exactamente, pero con una voz laína, con una capacidad de vocalización estupenda, y también un detalle que no es muy habitual, es esa perfección en el glissando, ¿no? O sea, el pasar de una nota a otra sin partir los tonos, ¿no? Sino haciendo una bajada escalonada y continua. Y eso, como hizo uno de los cantadores que mejor hizo, eso fue sin duda Porrina de Badajoz, por ejemplo, ¿no? Y Rosafina en algunos cantes hace gala de ese dominio técnico. Era un cantador que, como citaste tú la frase del maestro Fosforito, era un cantador que llegaba a través no de una voz rajada, porque parece que cuando dice un cantador te llega, tiene que tener una voz rajada, que a lo mejor, no sé, como la voz del tío Borrico, que un cantador que a todos nos conmueve. Pero la voz de Rosafina estaba en otro registro, te llega por otros motivos, por esa dulzura, por esa belleza en la voz y esa armonización tan perfecta que tiene del cante. Muy bien, queríamos empezar contigo, introduciendo la época, dando algunas pinceladas, y bueno, ahora nos gustaría entrar de lleno en lo que queremos que sea este encuentro digital, un comentario sobre una audición guiada, ¿no? Contigo y con el segundo aliado, ¿no?, que tenemos en este encuentro digital. Que bueno, si hablábamos de Rosafina, que como el mayor cantador flamenco que ha parido esta tierra, Casares, Javier Pineda Potajito es el mejor y más completo guitarrista casareño. Música autodidacta, su vida ha girado y sigue girando en torno a la música, especialmente al flamenco. Uno que lo conoce ya hace tiempo, a mí me da que la gran pasión de Potaje es la de tocar para el cante. Y siempre que lo hace demuestra un fabuloso conocimiento tanto del cante como de los cantadores flamencos. Y además debemos de decir que Javier Pineda es uno de los principales responsables en el mantenimiento de la afición flamenca aquí en Casares, por su compromiso permanente con los aficionados del cante, por su trabajo en la protección del fandango casareño y en los cantes de su paisano Rosafina. Por lo tanto, Javier, era inevitable que estuvieras con nosotros. Buenas tardes, paisano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, y encantado de estar con todos ustedes. ¿Cómo definirías las grabaciones, el Rosafina cantador de aquellos primeros años 30? Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ramón, un hombre que llegaba por la tesitura de su voz, por algo el nombre suyo le viene el niño de la Rosafina, porque tenía un torrente de voz muy fino. Y claro, ¿yo qué te voy a decir de Rosafina? Si yo con 8 o 10 años ya yo lo estaba escuchando aquí en Casares, porque tenía bastante amistades con mi padre, que de hecho se decían primo, porque era primo de mi abuelo, por la parte de Quiró. Y claro, yo iba a un bar con mi padre, como ha comentado antes Ramón, y lo que se ponía eran cantes, se ponía al Pinto, a Valderrama, al niño de la Rosafina, y muchas veces coincidía de que Rosafina estaba allí con nosotros. Y otra faceta que no se sabe del niño de la Rosa era aquí en las procesiones, que cuando había el viernes, sobre todo el Viernes Santo, él no avisaba y se ponía delante del trono que venía y saeta, pero una detrás de otra, era un buen saetero. Un buen saetero. O sea que yo creo
que él no despegó, bueno, llegó a despegar, pero no, él no siguió en esa meta porque lo de la guerra lo dejó tocado, porque él tenía mucho miedo. Y en particular a nosotros nos cantaba unos fandangos que tenía el republicano, ¿sabes? Y miraba para los lados, primo, viene alguien, digo, no viene nadie, canta, y los cantaba. Y claro, todo eso influye en la vida, todo eso influye. Y sobre los años 30, pues, ¿qué voy a decir yo? Que era lo más importante que había entonces, porque con las voces y los grandes cantadores que había, eso hoy no lo hay. Y que me perdone el que me escuche, pero es así. Porque antes escuchaba unos de otros, pero todos eran creadores, uno a su forma, el otro de otra manera, pero todos intentaban, interpretaban y lo hacían a su manera. Javier, en algunas ocasiones hemos hablado de Rosafina, como también lo he hecho con familiares suyos, como puede ser Diego Reyes Narváez, a quien saludamos desde aquí, su sobrino, cantaor casareño, de los mejores cantaores que tenemos actualmente en Casares. También estuvimos hablando con su hijo Juan, que todavía vive en Málaga, y todos nos habéis dicho que los artistas que más admiraba a Rosafina y que más escuchaba eran principalmente La Niña de los Peines, Vallejo, Marchena, Cepero. En tu opinión, ¿cuáles son las principales referencias que tenía Rosafina a la hora de cantar? ¿De dónde bebía Rosafina? De Corruco, algo de Vallejo, del Gloria, por ahí van los tiros, según entiendo yo, vamos, según entiendo, por ahí. Ramón, ¿tú qué opinas? Pues sí, lo que dice Javier, al que saludo, que no me ha dado tiempo de saludarlo. Javier, encantado de poder contar con tu testimonio, además de gran valía, porque haber conocido al protagonista, pues te da un peso que no podemos tener los demás. Y efectivamente lo que se desprende de su discografía es lo que ha dicho Javier, también quizá Carbonerillo también, ¿no? Carbonerillo, Vallejo, Marchena, que lo ha dicho, Cepero. Bueno, hay esos cantes los tiene ahí muy presentes, esa manera de cantar. O sea que es un cantador y Corruco también, por supuesto, es un cantador muy contextualizado de la época, o sea que no está bebiendo en otros cantadores remotos, o está bebiendo de los cantadores coetáneos suyos y grandes cantadores todos ellos, por supuesto, ¿no? Si os parece bien, empezamos pues escuchando unos fandangos malagueños, unos fandangos de Casares, los fandangos que Rosafina aflamenca utilizando como modelo el fandango de su pueblo. Recordamos que hoy en día la manera de hacer el fandango de Casares, al menos la manera de cantarlo, es la manera que instaura y que inaugura Rosafina, una manera más flamenca, más artística. Así que si os parece bien, escuchamos un extracto y lo llevo muy a gala. Fandango de Casares, interpretado por Rosafina, con la guitarra de Antonio Moreno, en el año de 1932. Fandangos de Casares, fandangos malagueños, fandangos abandonados. Ramón, ¿esto a qué suena? ¿Es autoría de Rosafina? ¿Es propio de Casares? ¿O es otro fandango más de los malagueños que interpretan a su manera artista de la parte oriental, ¿no? Podemos decirlo así, de Andalucía? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, se podría contar mucho de ese fandango. Lo primero, la interpretación, que es magistral. La forma de cantar todo ligado, todo el fandango ligado, es muy difícil. Eso es realmente difícil. Y es un cante muy emparentado con lo que conocemos hoy en día como verdiales.
Y realmente alguien que cante bien por Verdiales y alguien que cante bien flamenco, las dos cosas bien, es complicado, porque realmente los artistas fiesteros, los de la fiesta de Verdiales, cuando se meten en el flamenco no dan la talla, o al revés, ¿no? Y aquí en el caso de Rosa Fina, en su discografía se ve que esto con fandango tipo Verdiales y luego cante por malagueña, por soleá, ya eminentemente flamenco, lo hace a la perfección. Eso en cuanto a la interpretación que hace, con un ritmo muy vivo y el toque de guitarra más parecido a lo de Huelva, mucho más rápido que a los fandangos abandolados, ¿no? El 3x4 tipo de los fandangos de Málaga. La melodía no es autóctona de ahí, porque es la melodía que hay en muchos sitios de Andalucía. Si vamos a la discografía del flamenco antigua, podemos escuchar al Mochuelo, que graba a principios de siglo el fandango de África La Peza, una cantadora granadina del pueblo de La Peza, y eso de los montes montesinos, yo soy de La Peza peceña. Perdóname, Ramón, perdóname, vamos a escucharlo. Venga, vamos a escucharlo. Este es el Mochuelo en 1907, ¿no? Cerrando unos fandangos granainos. Eso es, exactamente. La interpretación que hace Rosa Fina, el último tercio, lleva otra melodía, pero lo que es la estructura básica del cante, una línea melódica que yo creo que sería el fandango que había en el siglo XIX, en muchos puntos de Andalucía. Ahí, por ejemplo, Pepe la Matrona grabó también como remate de una malagueña, lo que él llamaba malagueña de Juan Trujillo el Perote, y hace como Barquito en la Mar, y hace una melodía muy parecida también a esto. O sea que se atribuye a muchas personas distintas, a muchos sitios distintos, porque realmente era un fandango que estaba funcionando, por así decirlo, en muchos sitios de Andalucía. En Coín, con la Jimena de Coín, también hace un fandango parecido a este, de la misma familia. Luego hay pequeños detalles que lo distinguen, pero lo que es la estructura fundamental es compartida por muchos sitios. Funcionaba en muchas partes y en cada sitio y en cada intérprete le da su sello. La particularidad que hace Rosa Fina, aparte de la interpretación, insisto, magnífica que hace, es que además el acompañamiento lo hace más en el aire de Huelva que no en el abandonado. ¿Eso era así antes en Casares? Interrogante. ¿O era la moda que se estaba imponiendo con el nuevo toque de los años 20? Quizás Javier pueda decir algo de eso, que sabe mucho más. Bueno, pues yo con respecto al toque del fandango casareño, yo le preguntaba, digo, vamos a ver, primo, ¿por qué te toca el guitarrista de esa manera? Tinqui, tin, 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 tin? Dice, primo, es que yo le decía, tócame los fandangos de mi pueblo, pero el guitarrista no lo sabía. Tengo que puntualizar que magistralmente el hombre lo acompañaba, aunque no es, porque el fandango de mi pueblo es de otra manera. Y eso me lo dijo a mí en esa ocasión. Dice, no, digo, pues te acompañó bien, claro, porque esto es más pausado para el baile. Y el hombre lo que hizo fue la melodía de la voz y lo siguió. Lo siguió. Es lo que él me dijo, vamos. Sí, está muy bien ese testimonio que hayas podido aportar de que te lo dijo él. Me parece un testimonio, porque esa cosa parece, no es que se hacía así, no, se hacía así porque en ese momento de la grabación el tocador era lo que más se le venía a su forma de acompañar, con lo cual fue una cosa circunstancial, ¿no? Y lo hizo muy bien, porque el hombre, claro, lo hace estupendamente. Claro.
Javier, Rosafina, ¿hay un antes y un después para el fandango de Casares a raíz de la interpretación de Rosafina, a la raíz de la manera de hacerlo que tenía Rosafina? Bueno, pues yo te tengo que decir que como están Los Montes, está Comares y está Hermosía, pues aquí en Casares yo notaba en aquellos tiempos tres formas diferentes. La personal de Roza, que eso es indiscutible. Después había la gente del campo, la gente los que vivían del campo, los hacían de una manera más seco, más cortado, más cortado. La misma melodía, pero a lo mejor fue de Casares, señores, y lo que voy a ganar. Y lo cortaba, ¿comprendes? Y los del pueblo eran, por ejemplo, los cozas, lo hacían más largo, más largo, más largo. O Romo, el maestro, lo hace con esa cosita en medio, ¿sabes? Pero ahí es la diferencia que hay. Pero, Javier, en lo que has tocado antes, tú con la guitarra, es un toque que no es el clásico toque abandonado. Es, digamos, No. una cosa, a mí se me asemeja un poco entre el fandango de Málaga y también el alorno, ¿no? Tiene una cosa ahí. Sí, porque es con el golpe del dedo, y por ejemplo lo de los verdiales, están el mi y el la, el mi, el la, mi, la, el cambio. Y aquí es mi, fa, mi, fa. Le da otro color, ¿eh? Otro color. Muy particular. Yo creo que del fandango de Casares, aunque podemos seguir hablando mucho más y con Javier aquí, la verdad que es una pena no hacerlo, pero ¿qué os parece si pasamos de los dos fandangos de Casares que graba Rosafina a otro, bueno, quizás el estilo más importante dentro de la discografía de Rosafina, que son los fandangos personales? ¿Podemos llamarlo así, Ramón? ¿Fandangos personales de Rosafina? Bueno, es que los fandangos, lo que estuve comentando al principio, en esa época de los años 20, 30, había tal mezcolanza de estilos que pequeñas variaciones ya le daban un carácter muy particular, porque los géneros cuando se están creando en una época, las influencias que se ejercen unos sobre otros es enorme. No se establecen cánones fijos, sino que la ebullición de manera, es que como si tú te fueras a Badajoz en los años 70, todo el mundo haciendo tango de Extremadura distinto con pequeños matices, o te vas a Jerez en los años 90, de hace 30 años, y sonaban, había cantidad de buleaeros, cada uno con un sello distinto, y se influenciaban unos a otros, y eso pasaba en los años 20 y 30. Había Carbonerio, acusa influencias de Cepero y también de Vallejo, y Corruco también coge de Vallejo, y Vallejo coge de Rebollo, y unos con otros, y se van creando un magma, y Rosafina no es ajeno a esa tendencia, con lo cual en su fandango nosotros percibimos cosas de otros muchos, pero es que a lo mejor es que eso era compartido por otros contadores más, ¿no? Vamos a poner ejemplo de lo que estamos hablando. Vamos a escuchar una de las salidas que encontramos en los fandangos que Rosafina graba. Me lo decía Potas el otro día, Rosafina tiene dos salidas principalmente cuando hace el fandango personal, cuando no es el fandango malagueño, el fandango de Casares, ¿no? Vamos a escuchar la salida que más encontramos en sus grabaciones. De hecho, aparece en 12 de los 17 fandangos que tiene grabados. Y vamos a escuchar primero la salida de Rosafina e inmediatamente después vamos a escuchar una salida que creo que es muy parecida, en este caso de Corruco. Bueno, sabemos que la segunda es de Corruco porque lo ha dicho el que está jaleando, pero muy idénticas, ¿no? Muy parecidas, ¿no? Yo tengo que decir que hay similitud entre Corruco, Rosafina, porque las hay, que es lógico decirlo, no puede uno mentir sobre lo que está uno escuchando. Lo único que me pasa es que te lo vuelvo a repetir lo que te dije el otro día,
que la salida de Rosa es más melódica, más flamenca su terreno y el otro es un poquillo más, ¿sabes? No sé si me explico. Yo la considero, la de Rosa, una salida más firme y más... No sé si Ramón, me explico. La similitud es, vamos, es la misma. Corruco tenía una tendencia más al cante más recortado, ¿no? Más de latigazo, por así decirlo, de sí, ráfaga, sí, ¿no? más hablado, sí. Ha hablado más tirando, que digo yo, un cante también más a tragarse más el cante, tipo Juanito Mojama, tipo eso. Y Rosafina más un cante más expansivo hacia afuera. Guardando los dos la misma melodía, digamos, uno es un cantador más extrovertido, por así decirlo, y Corruco es, digamos, más hacia adentro, ¿no? Es la diferencia que se podría tomar, pero es la misma salida, solamente pues en dos cantadores coetáneos, aunque Corruco era bastante más joven, era 14 años más joven que Rosafina, ¿eh? Sin Sí, sí, sí. embargo, entonces, teniendo esos datos y sabiendo que esas dos grabaciones pertenecen al mismo año, al año de 1931, ¿qué ocurre cuando pasan estas cosas, Ramón? ¿A quién se le da la autoría? Cuando están grabadas en el mismo año, prácticamente son muy parecidas. Claro. ¿Qué hacemos con esto? Eso, claro, la historia ha dado, ha consensuado decir que eso es el estilo, bueno, cuando ya haga el cante completo, solamente eso la salida, que queda asociado a Corruco de Algeciras. Bueno, que el Corruco era de la línea. Lo que pasa es que vivió en Algeciras, pero nació en la línea. Y claro, ha quedado como el estilo de Corruco. Nadie fuera de Casares, donde tenéis por cercanía lógica a Rosafina, asocia ese cante a Rosafina. Pero claro, hay que pararse a pensar que lo que yo he dicho antes, que Rosafina es 14 años mayor. También es cierto que Rosafina acusa la personalidad de cantadores más jóvenes que él, como el caso de Marchena. Marchena es 6 o 7 años más joven que Rosafina, o Carbonerillo, que es 9 o 10 años también más joven. Entonces, claro, ahí no sabemos, porque no le podemos preguntar. Si él viviera, le preguntaremos antes quién lo ha cogido de quién. Solamente cabe las conjeturas. Lo que nos dice ahora, digamos, la discografía, eso queda asociado a Corruco, pero es que podría ser de Rosafina, no lo sabemos. Yo decir una cosa u otra sería arriesgarme, ¿no? Sí, sí, no. Dar conclusión en esto del flamenco hoy en día es más complicado y más pobre, ¿no? Que plantear cuestiones y preguntas. Por eso quería que escucharais ahora la segunda salida que utiliza Rosafina en su fandango. Esta es una salida que graba en menos proporción, en 5 de los 17 fandangos, y después vamos a escuchar una salida menos parecida, pero que podemos asociar a ese tipo de salida y a ver si descubrís quién es el que la hace. Empezamos escuchando la de Rosafina. Pues ahí tenemos a Vallejo, a Gran Vallejo, pero fija, en la primera cosa que hace Rosafina, al final hace ese entrecortadito que lo tenemos muy asociado con Corruco, o sea, hace una primera salida más expansiva hacia afuera como Vallejo, pero luego hace esa manera de entrecortar el cante más asociado a Corruco, pero respetando la misma línea melódica prácticamente, ¿no, Javier? Sí, yo lo veo así, desde luego. Porque primero parece Vallejo, aunque lo hace personas a su forma, pero es Vallejo. Luego después ya no lo lanza, lo recorta, lo va recortando y lo mete para adentro. Eso es. Vamos a escuchar, para ir terminando este capítulo fandango, que como pasaba con el casareño, pues da para 2 o 3 horas. Vamos a escuchar el fandango que se asocia a la creación de Rosafina. Y no lo digo yo, lo comentaba Juanito Valderrama. De hecho, lo tiene grabado, tiene el fandango con el que hemos comenzado este encuentro digital, el fandango que Juanito Valderrama graba en el 93 y asocia a la autoría de Rosafina. Tampoco podemos ocultar que es el segundo fandango de un tema completo que empieza cantando por Corruco. El tema original es cantando por Corruco y Rosafina. Es decir, que hay una relación
muy directa, muy cercana entre las maneras de uno y de otro. Vamos a escuchar a Como quiera mi serrana de Rosafina e inmediatamente escucharemos el Que tan mal te aconsejó, fandango, de Corruco con Manitas de Plata. Los dos grabados en la misma fecha, en el año de 1931. Como quieran mis serranas, yo tengo un huerto florido, como quiera mi serrana, en el barrical de mi niño, yo tengo que ser mañana el mejor de los nación. Ay, quitar mate al museo. ¿Quién sería aquella persona? Quitar mate al museo. ¿Qué cosa no pediría que me aborré, que te dé fuerte tanto como me quería? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os parece? Pues que es el mismo cante, digamos, con pequeñas leves. Es como si un cantador te hace una soleá de Alcalá y otra soleá de Alcalá y varían los matices, pero es la misma soleá de Alcalá. Esto para mí es el mismo fandango, con pequeñas matizaciones personales por las condiciones de voz, más que por intentar hacer una música distinta. No sé qué opina Javier. Yo totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que ahí se le ve que cada uno eran tan grandes en aquella época que tenían su estilo, porque eran artistas estilistas, aunque copiaran unos de otros, pero cada uno le daba su cosita, aunque era lo mismo. Pero cada uno tenía lo suyo, tenía sus matices. Claro, la cuestión es de Corruco o de Rosafina. Bueno, pues el mismo cante. Claro. Pues el mismo cante. Claro. Además, Rosafina estuvo muy vinculado también al campo de Gibraltar, ¿no? Bastante, por cercanía también. Y es curioso también que Corruco también era republicano, lo mismo que Vallejo, o sea que también podían tener también, aparte de afinidades estilísticas, pues bueno, pues estaban en el movimiento republicano de finales de los años 20, principios de los años 30, quizás tuvieran también algún tipo de afinidad personal, ¿no? Claro. Bueno, escuchando la discografía de Rosafina, que desde aquí animamos a toda la gente, encontramos unos 6 o 7 estilos de fandangos diferentes. Normalmente se repite este y otros dos más, y este es el que parece que algunos autores y algunos cantadores, como Juanito Valderrama, asocian a la autoría de Rosafina, pero nosotros nos preferimos quedarnos con las maneras que tiene Rosafina a la hora de presentar el cante. Y con lo que nos contáis de que era un intérprete y un recreador. Algo que vamos a encontrar en las granaínas. Tiene grabado unas granaínas que, si no me equivoco, en realidad son una media granaína. Vamos a escuchar la granaína que aparece en la discografía de Rosafina, con Antonio Moreno, grabada en el 32, que tiene como título Pierde la rosa su semblante. Seguimos, como apuntaba antes Ramón, seguimos hablando de un palo que nace del desarrollo del fandango. En este caso, la granaína, que en este caso parece que es una media granaína. A ver qué os parece. Pierde la rosa su semblante, si le quitan su color. Pierde la rosa su semblante, a mí me han quitado la vida. Con quitarme de que yo te hablé tanto como te quería. Ramón, ¿qué te parece? ¿Granaína, media granaína?
Bueno, eso hoy en día le dicen a eso granaína, pero eso es en la discografía antigua, la de don Antonio Chacón y anteriores, era la media granaína, que es la granaína corta. Lo que pasa es que luego a partir de Manuel Vallejo los términos se Se trastocan. trastocan y el cante corto como es este le dicen granaína y al cante largo media granaína, pero es al revés, es al revés. Esta es la media granaína, aunque ya ahí aparece ya en el título equivocado, ya pone granadina, siendo yo para evitar confusiones le digo granaína corta o granaína larga y así no hay confusiones. Pero es un cante muy en la estética de Marchena, la forma de cantar se ve, aquí ya no se acuerda uno de Corruco o de otro, se acuerda uno ya más de las vocalizaciones que impuso Marchena a partir de los años 20, aunque este estilo de granaína no está siguiendo la escuela de don Antonio Chacón, sino la de Cepero, ¿no? Hace más bien el estilo de lo que Cepero titulaba granaína malagueña, que no es más que una recreación que hizo Cepero de un fandango creación del Cojo de Málaga. Eso es Rubia la mujer primera, que estaba ahí desvinculado de la escuela del gran maestro de la granaína, que sin duda fue don Antonio Chacón. O sea que ahí hay esta lectura entre Cepero, Cojo de Málaga más antiguo y Marchena en cuanto a las vocalizaciones. No sé a Javier qué le parece. Perdóname, antes de seguir con Javier, has hablado del Cojo Málaga y de Cepero. ¿Con cuál de las dos nos quedamos si pudiéramos escuchar alguna? Hombre, él calca más ahí a Cepero, pero podría ser interesante escuchar Cojo Málaga porque es un cantador menos escuchado que Cepero, quizás. Vamos a escuchar al Cojo de Málaga con Miguel Borrul a la guitarra en una grabación del 24, titulada, como apuntaba Ramón anteriormente, Fandango Granadina. Rubia la mujer primera hizo Dios por un ensayo. Rubia la mujer primera y como no le gustó, la tuvo que hacer morena, morena, la que quiero yo. Javier, ¿qué te parece? Hombre, eso tiene más similitud ya a las granaínas, digamos, al estilo central de lo que siempre se ha escuchado la granaína de Cepero, de Chacón, y a mí me suena ya, sin embargo la otra es lo que dice Ramón, la otra de Rosa Fina tiene ahí una cosa, unos cambios, que yo como guitarrista creo que voy a empezar por la granaína, aunque el toque es el mismo, porque la subida después de la media lo hace el cantado, pero yo lo escucho directamente y digo, esta es una granaína, y en verdad no es una media, y lo que finaliza es la granaína, es al contrario, y aquí no, aquí se escucha ya lo que, digamos, lo que siempre ha sido o se ha escuchado las granaínas, es lo que yo veo ahí. Eso lo titula el Cojo Málaga como Fandango del Cojo. Sí. No le pone nada de granaína. Él no dice en la discografía, no aparece la palabra granaína para ese cante. Siempre le pone Fandango del Cojo, Fandanguillo, etcétera. Y quiero recordar que también Fandango de Málaga, no recuerdo bien, pero Fandango del Cojo sí lo pone. Y es, digamos, está muy desvinculado a lo de Chacón, que son cantes muy similares. Y es para donde Cepero quizás beba para componer su granaína malagueña, con sus condiciones de voz, digamos una voz más recia, más lisa quizá, pero también respetando prácticamente casi toda la línea melódica que hace Joaquín Vargas, el Cojo de Málaga, ¿no? Y para terminar con esta granaína, que como apuntáis, realmente es una media granaína, aunque con unos destellos particulares, ¿no? de tanto de Rosa Fina como de otros, vamos a escuchar la segunda parte, segundo tercio, si podemos decirlo así, de Pierde la rosa su semblante, esa granaína que graba Rosa Fina en el 32, porque creo que la cosa se complica un poco más. Vamos a escucharla. Ay, 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 que no hay una flor que te pegue la tumba de una madre muy buena. Que hay una flor que te pegue mientras tenga un hijo muy bueno.
que vaya con su llanto y la riegue en la tumba de una madre muy buena. Esta segunda parte de esta granaína, o mejor dicho, esta media granaína, es algo diferente de la primera, ¿no? Es muy interesante porque ahí hace como una salida por taranta. Hace una salida atarantada, el temple que hace, y ahí hace gala del glissando que yo comentaba antes. Cuando termina el primero o el segundo tercio, deja caer la voz sin cortarla ninguna vez, hace una preciosidad. Y es la misma música que la anterior, pero recreada. O sea, que el mismo intérprete, haciendo lo mismo, hace una cosa distinta, que es la grandeza de los cantadores, que no están sujetos siempre a un mismo patrón, sino deja volar su creatividad, su imaginación y sus condiciones de voz para hacer filigranas sonoras como la que ha hecho ahí Rosafina. Que por otro lado, lo de la rima en este cante se la pasa por cualquier lado, porque la copla, como copla, no es una maravilla la letra, pero lo importante es la interpretación que hace, que es muy interesante esa salida atarantada que hace, ¿no, Javier? Sí, perfectamente, de acuerdo total, porque la salida que tiene es, se va uno a los tarantos, a los cantes de levante, y después los recoge y los lleva otra vez a su sitio y hace y continúa como si fuera un hilo, va tirando al sitio. Exactamente, hace un glissando perfecto, hace una preciosidad. Vamos, que si yo fuera cantador, le metía oreja a eso para intentar hacer algo así. Bueno, pues hemos repasado la parte central de la discografía de Rosafina, que se basa en los fandangos y sus derivados. Tanto el fandango malagueño, el del fandango abandonado de Casares, la interpretación flamenca de Rosafina, los fandangos, por así decirlo, personales, que hemos pasado demasiado corriendo porque tiene gran cantidad y son muchas las influencias que podemos encontrar, no solamente como hemos apuntado antes de Corruco de Málaga, sino por supuesto Marchena, Vallejo, Niño Gloria, los de Huelva, ¿no? Regel. Bueno, y hemos terminado con ese capítulo de fandango metiéndonos en este derivado de la granaína, que bueno, que como hemos visto es una media granaína con toques de taranta en su segunda parte, ¿no? Tenemos que apuntar también que precisamente Rosafina tiene grabado una taranta, pero que no presentamos porque no tenemos por ahora una versión con suficiente calidad sonora. También tenemos que recordar que Rosafina graba un par de malagueñas, son malagueñas del Canario. No sé si antes de terminar con esto, aunque no las podamos escuchar, Ramón, Javier, ¿queréis comentar algo de las malagueñas de Rosafina? Bueno, Javier, que iba a hablar. No, yo voy a escuchar. No, digo, él hace lo de la malagueña con la letra espía, ¿era o castigo? ¿No? ¿Cuál era? La de... o la gente. La gente y por momento. La gente y por momento. Sí, y entonces hace una malagueña del Canario, pero le mete en el cuarto tercio, donde la malagueña del Canario hace el tono de la minera, él se mete más bien la malagueña de Chacón. Por lo demás hace, digamos, como una especie de mezcla, para mi gusto no muy afortunada, donde mezclan las dos malagueñas. Todo lo afortunado que ha estado ahí en la segunda granaína no lo hace la malagueña que tiene grabada. No sabemos si porque la hacía así siempre o porque en ese momento le salió así. Es lo malo de tener solamente una grabación. Y luego hace la otra malagueña que hace de la clásica de Cádiz, de Enrique el Mellizo, ¿no? El Mellizo. Eso. Y pues si queréis, cerramos así el capítulo de fandangos y derivados y nos metemos, yo creo, otro de los tesoros que aparece en la discografía de Rosafina, que son en estas soleares, bueno, antes de hablarlo, ¿qué os parece si escuchamos la primera de las dos partes de estas soleares, que tiene con la guitarra de Antonio Moreno, grabada en el 32, y que presenta como título Testamento tengo hecho. Pues. Testamento tengo hecho, porque me dijo el testamento tengo hecho, porque me siento morir. La mitad para mi madre y la otra
era para mi madre, ay, la camita es para ti. Soleares del Mellizo. Así, del tirón. Una soleá de Enrique el Mellizo, la clásica soleá, además con mucho sabor gaditano, lo hace muy rítmica, y ese detalle, en el segundo tercio, ese alargamiento de la vocal primera del segundo verso, es muy, muy gaditano, que se nota menos en la escuela sevillana de las soleares del Mellizo, ¿no? Está muy bien cantada. Javier. Cádiz, Soledad de Cádiz, Cádiz, Del tirón. que no tiene. Rosafina, Ahí Rosafina, Javier, bueno, sabemos que para la gente que no sea de aquí, que nos esté viendo, el término municipal de Casares limita con el término municipal de San Roque, es decir, es frontera con el campo de Gibraltar, con Cádiz. Eso está muy presente en los cantes de Rosafina, ¿no, Javier? Hombre, yo creo que sí, porque él, como ha dicho antes Ramón, él estaba muy influenciado por la cercanía de la línea, que entonces se movía y claro, ellos tenían que comer de algún lado. Y parece que no, pero a San Roque, a Algeciras, a la línea, él iba mucho. Y claro, tú sabes la escuela de San Roque también. Ahí. Eso se nota. Ramón, ¿qué te parece? Pues sí, lo que dice Javier es evidente. Digamos, el campo de Gibraltar es una de las grandes comarcas cantadoras que no se ha hablado demasiado de ella. Menos mal, voy a tirar de familia. mi tío Luis Soler hizo una labor importantísima con el diccionario de los flamencos del campo de Gibraltar, donde reivindicó con toda justicia esa comarca cantadora, sobre todo los tres focos principales son los que ha dicho Javier, ¿no? San Roque, La Línea y Algeciras, aunque luego hay otros pueblos cantadores como Barrio, Castellanos, Jimena también, ¿no? Tienen pero sobre todo La Línea, que es donde más dinero se movía, pero en el sentido de que, bueno, el tener la cercanía de Gibraltar había muchas salas de fiesta en la calle Gibraltar, en la calle Teatro, en toda esa parte de ahí había muchos cabarets hasta los años 60, ¿no? Que es donde ya se cerró la verja y demás, ya La Línea ya no es La Línea, como decía la letra que le escribió Sherry a Camarón, ¿no? Precisamente vamos a escuchar ahora la segunda parte de esta soleá, que también tengo hecho, que no sigue con la línea melódica de la soleá del Mellizo, sino que se mete en, no sé si estaréis de acuerdo, vamos a escucharla, uno de las soleares que se atribuyen a Paquirri el Guante. A ver qué os parece. Que no pido mi, mi ayuquina, se va mi ayuquina, y al pie de la torre y no veo el campanario, al pie de la torre estoy y no veo el campanario. ¿Qué os parece? Una soleá de Paquirri el Guanté, de Cádiz. Además, muy... Corruco también lo hacía mucho, Aurelio Sellés, y una soleá que tuvo su predicamento en esa época y luego cayó un poco en el olvido para rescatarse ya a partir de los años 60, sobre todo con Antonio Mairena y Fernanda Utrera, ¿no? Donde hicieron dos versiones magistrales. Y en los últimos tiempos hay que señalar a un cantador casi de la tierra como era Alejandro Segovia, Canela de San Roque, y hacía de ese canto un monumento. Y hay un detalle que lo hemos comentado otros días, que solamente lo he visto en esta interpretación de Rosafina y en Canela, porque es una soleá donde los tonos son siempre arriba. Otros cantes de cambio empieza arriba, baja, sube, pero esta es siempre arriba, pero además el terreno que me hallo porque, digamos, pega otra subida más, y eso solamente se lo he escuchado yo a Rosafina y a Canela de San Roque. Le pregunté yo a los hijos, a José Canela, a Fernando, a los hijos de Canela, que no conocían esta grabación de Rosafina, y se los puse para que le llamó también la atención. Y yo no sé si esa manera de hacerlo se hacía también en San Roque, en la voz de Perico Montoya, que fue maestro también de Canela San Roque, y ese era un cante, esa forma de hacerse se hacía también en esa comarca,
me parece muy interesante ese detalle, ¿no? Esa pequeña subida, ¿no? Yo lo he escuchado, lo que dice Ramón, lo he escuchado en Rozafina, en el Canela de San Roque y en la Fernández de Utrera. Yo no lo escucho más. Sí, pero esa subida ya que hace tan arriba, yo Sí, no se la he escuchado, sí. Fernanda. No. La entrada sí, qué dolor Sí, de madre mía, quedó. Pero no, ya lo harto no. Pero eso es lo que más yo o menos. El alto solamente. Hay una cantadora de los años 20 que se llamaba, le decían la Titi, al parecer Rosario Cárdeno, y hace una grabación, le hace un detalle muy parecido también ahí. Son a los tres únicos que yo se lo he escuchado. Sí. Ahí está Titi, en la discografía más antigua que Rosafina, y ya en nuestros días ya prácticamente a Canela de San Roque, que hizo una obra de arte con esa soleá valiente que le hacía, ¿no? Alejandro. Mi amigo Alejandro. Pues vamos a escuchar a Canela de San Roque haciendo esa manera de interpretar esta soleá de Paquirri que hemos escuchado anteriormente en la voz de Rosafina. Hemos escuchado a Canela hacer esa interpretación de la soleá de Paquirri, como nos apuntaba antes Ramón y Javier, que la habían escuchado en pocos cantadores, aparte de Rosafina y el propio Canela. Si os parece bien, pasamos a otro de los tesoros que encontramos en la discografía grabada de Rosafina, como es La Praviana. Además, este es un cante que le sirve a Rosafina para aparecer, sin duda alguna, como uno de los principales intérpretes de este estilo, de este palo, que está muy relacionado con la asturianada. Si os parece, antes de comentarlo, vamos a escuchar una praviana. Antes de meternos en la praviana flamenca de Rosafina, vamos a escuchar una praviana de Pravia, es decir, el cante asturiano, en este caso interpretado por Cándido Pérez Cañices, con la gaita de Manuel Dopazo, en una grabación del año de 1929. Soy de Pravia, soy de Pravia. Soy de Pravia, soy de Pravia. Yes, mi madre una praviana. Si utilizásemos los términos flamencos, diríamos que este es un cante valiente, asturiano, que Rosafina aflamenca de esta manera. Soy de Pravia, y mi madre una praviana. Soy de Pravia, y mi madre una praviana. Y como no hace de Pravia si mi madre está asturiana. Una interpretación de Rosafina sobre el verso de la praviana y con la melodía de la asturianada que encontramos en la versión del Niño de las Marianas, grabada en el año de 1912. La línea melódica es muy similar a la de Rosafina. Vamos a escucharla.
Asturianada del Niño de las Marianas, Praviana de Rosafina. Bueno, ¿qué nos podéis contar? Bueno, porque es el mismo cante, digamos, lo llamemos como lo llamemos. Pravia está en Asturias y, bueno, a lo mejor se hace la metonimia, la asturianada por praviana, la parte por el todo. Y bueno, es la misma línea melódica. Luego, el Niño de las Marianas hace las mismas letras que hace Rosafina. Yo creo que Rosafina escuchó este disco del Niño de las Marianas y lo adaptó a sus formas. Pienso, creo yo. Hombre, la diferencia luego está en lo que es el acompañamiento, ¿no? Porque el toque que tiene ahí Rosafina es un toque que va como por zambra, ¿no? Distinto al que lleva el Niño de las Marianas. Ahí varía. Y también las condiciones de voz varían. Una voz más melosa, la de Rosafina, ¿no? La de Niño de las Marianas es otro tipo de voz, ¿no? Varía más que en la línea melódica, en la tesitura de voz y en la dulzura de la voz, ¿no? Pienso yo. ¿Qué te parece, Javier? Bueno, pues yo tengo que decir que, claro que el cante es el mismo. Lo que pasa es que él escucharía atrás a ese hombre, por ejemplo, a ese cantado de antes, pero él también le influjo un amigo suyo que había aquí en Casares, que era guardia civil, que era asturiano. Y el asturiano, cuando se tomaba el guardia 2 o 3 copas, pues se juntaban y empezaban con la praviana, que si de Asturias, que si no sé qué, hasta que Rosafina lo tuvo que grabar. O sea, que aprendió de la versión del guardia y de lo que escuchara detrás. Así fue, porque a mí me lo contó él. Me lo contó. Es muy Ramón. Tiene toda la pinta que cuadra, ¿no? Cuadra las dos interpretaciones, cuadran perfectamente. Claro. Compatible. Hay que tener en cuenta también que la praviana o la montañesa, como también se le decía, la asturianada, sirvieron para también inspirar a un cantador que tuvo mucha vinculación con el campo de Gibraltar, que fue Macandé, ¿no? El pregón de los caramelos de Macandé está hecho sobre una base de una asturianada melódica. O sea que, y es un cantador que estuvo tiempo en la línea y dejó allí sus seguidores y su escuela, y en Málaga también, ¿no? O sea que ahí la comarca también tuvo que influir algo seguramente en la aceptación de ese cante como algo propio, no algo demasiado lejano, sino que en la provincia de Cádiz, en Cádiz capital, había muchos montañeses que eran los que llevaban las tiendas de comestibles y de bebidas, y ahí dejaron mucha gente de gaditanos ya de pura cepa vienen de la montaña. O sea que hay una vinculación importante entre la provincia de Cádiz y las montañesas, ¿no? Es verdad que de esta asturianada, ¿no? De esta manera, de este cante, pues hay varias interpretaciones, no solamente de Niño de la Mariana, también antiguas del Mochuelo, Cojoluque, incluso Pepe Marchena se puede encontrar algo en Aire de los Cañaverales, pero parece, el Niño de la Isla también, pero parece que es Pena Padre también, y también el hijo. Antonio Molina también. La talegona, bueno, ha habido mucho, pero parece, no sé si ahí nos rectifica Ramón, parece que la flamencología, por así decirlo, o los investigadores comparten la idea de que la versión flamenca más conseguida en esos años es la de Rosafina, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es la que tiene... No, la del Niño de la Isla también quizás, ¿eh? El Niño de la Isla también tiene, porque el Niño de la Isla tenía unas facultades portentosas, ¿no? Era un cantador de tantas facultades que apuraba hasta el final de los discos. Al guitarrista no le daba tiempo a hacer una falsetita al final, llegaba hasta el final. Y yo creo que quizás la del Niño de la Isla y la de Rosafina son, a mi juicio, las versiones más conseguidas, ¿no? Porque el Mochuelo también es un cantador más liso, ¿no? Con menos expresión flamenca o expresión flamenca a nuestro entender hoy en día. Cualquiera sabe la aceptación que tenía la gente en el 1910 cuando grabó el Mochuelo, pero a nuestro oído actual yo creo que las dos, para mi gusto, son la de Rosafina y la de Niños de la Isla de San Fernando. Sí. Javier, ¿tú lo llegaste a escuchar en boca de Rosafina, esta praviana? Sí, yo sí, claro. Sí, me cantaba por bulería, me cantaba por Huelva, ¿sabes? Y me hacía unos fandangos aparte de los que hay ahí, de los que tiene grabado, que una escopeta mocha tenía yo, decía él. Pegué un tiro y me falló, las buenas no salen farsas, de mujeres hablo yo. Y eso me lo cantaba, me cantaba de todo, y la praviana por supuesto que sí. Y hombre. ¿Y los campanilleros, Javier? Sí.
Te los Los cantaba, te los dejaba. campanilleros, él me los hacía. Yo le pregunté, digo, bueno, ¿por qué no ha salido el compa mismo de la Niña de la Puebla? Le preguntaba yo. Dice, no, porque yo cuando me pusieron esta letra, pues yo tuve que adaptarme y el guitarrista se adaptó y lo hicimos como si fuera una bulería por solear ahí, tin, 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 una cosa ahí. Pero digo, Por cada uno lo cierto, suyo. sí, apuntamos y ahora lo escuchamos, Sí, ese ritmo que es verdad que es parecido a la bulería, ¿no? O por lo menos sí. diferente, más cercano a la bulería que el ritmo original de Manuel Torres. Pero me interesa sobre la letra. Uno de los elementos que me llama la atención, no sé si estará Ramón de acuerdo también, es que los campanilleros que se graban en esa época, tanto de Manuel Torres como La Niña de la Puebla, o incluso el mismo Corruco, que comparten prácticamente el año de grabación, son de temática religiosa. Sin embargo, la letra del Campanillero de Rosafina es de temática laica, por así decirlo. La firman Morelle y Jiménez. Digamos, son autores que escribieron muchas letras a Cepero, por ejemplo. Morelle le escribió letras a Cepero y a otros cantadores de la época. O sea que son de autores registrados en los registros de grabación como de autoría. Se le escribieron a él y ya está. No cogió las letras clásicas de temática religiosa, como es, porque esto es un cante que se cantaba para el Rosario de la Aurora, ¿no? Para los auroros en la época de la Concepción, de la Virgen de la Concepción. Otra temática, y ahí también está la novedad, aparte de su interpretación, donde veremos que también aporta una interpretación que se aparta de los modelos de Manuel Torres y de la Niña de la Puebla, que son los dos que hicieron, digamos, las creaciones más conocidas, ¿no? Bueno, pues si os parece vamos a escuchar un extracto de A la Reja, Los Campanilleros, que Rosafina graba con la guitarra de Patena Hijo en lo que será la última placa que graba en el año de 1933. Y a la reja donde tú te asomas, llegaron días dos canastilleros. Y cuando te vieron la cara morena, cantaron a dúo los campanilleros. Pero sucedió que tu madre es muy incomodada, con malos modales allí lo echó. Ay, qué madre más marina tenía que ser esa, hombre. Venga, Rosafina. Ahí hay cositas también que se parecen a lo que hizo Corruco en la forma de cantar. Hay algunos giros melódicos que no están ni en Manuel Torres ni en La Niña de la Puebla y que están en Corruco y en Rosafina. Otra vez, la vinculación entre los dos existe. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar un extracto de En sus brazos llevaba María, Los Campanilleros, que graba Corruco con la guitarra de Pepe de Badajoz en el año de 1932. Una tarde, en Santo Domingo, rezando el rosario, la tierra tembló. Sus padres crujieron de pronto y la risa calló. Había hacia paraíso. Dios consiguió que está en la casa santa y en ella se penetraba con devoción. Se nota la similitud, claro que se nota. Claro, y se nota la mezcolanza entre uno y otro. Sí. Mucho. Y luego la parte final de Los Campanilleros que hace ya una creación, digamos que todavía no lo hemos escuchado, no sé si la vamos a escuchar, hace ya una creación distinta, se sale de la melodía tradicional que dio a conocer por primera vez la discografía Manuel Torres, ¿no? Y a ver si la podemos escuchar. Sí, si os parece podemos terminar ya, porque yo creo que ya, como decía en varias ocasiones durante este encuentro, podríamos estar muchas horas hablando sobre flamenco, algo apasionante y que además merece ser hablado, comentado, estudiado, divulgado, ¿no? Protegido, podríamos seguir, ¿no? Y bueno, es pasión de los tres que estamos aquí y Rosafina pues da mucho que hablar por sus propios cantes, como también por el contexto, la época donde graba Rosafina, que es una de las grandes épocas del flamenco de todos los tiempos, ¿no? Creo que hemos
que lo hemos dibujado, ¿no? Hemos dibujado esa riqueza de estos artistas que, como decíamos al principio, muchos de ellos pues no fueron a mucho, en gran parte por la época, ¿no? Por la guerra civil que acabó con gran parte de la cultura de este país. Bueno, antes de escuchar Los Campanilleros, que forma parte de la última placa que grabó Rosafina, yo quería que cerraseis vosotros, ¿no? Que cada uno, pues tanto Ramón desde su perspectiva como Javier desde la suya, pues nos cerréis con una conclusión, ¿no? ¿Con qué cante os quedaríais de Rosafina y con qué os quedaríais de lo que hemos repasado de Rosafina hoy aquí? Por ejemplo, podemos empezar contigo, Ramón. Pues mira, yo con Rosafina, digamos, lo que estos días que llevo escuchándolo con mucha más atención, que lo he escuchado en otras ocasiones, ya lo había escuchado hace más tiempo, pero ahora con motivo de esta tertulia que hemos mantenido tan amistosa y tan provechosa para mí, en su forma de interpretar tan franca, o sea, una forma, digamos, muy abierta de cantar y sobre todo la creatividad que aporta en algunos cantes. En la segunda granaína esa que hace, me parece que hace una aportación muy interesante para tenerla en cuenta los cantadores actuales. En eso que hemos comentado de la soledad de Paquirri también me ha llamado mucho la atención. Esos son pequeños detalles que hay que saber captar para retomarlos y desarrollarlos a su forma. Y la interpretación de la Praviana y de los Campanilleros, para mí es de las cosas que me han más interesado. Por supuesto, el fandango de Casares, como lo hace, me parece magistral. No tanto por la línea melódica, porque hemos visto que está relacionado con otras muchos, sino por la interpretación. Esa interpretación tan ligada, poniendo la técnica al servicio de lo que es la emoción. No un cantador de técnica estéril, sino un cantador que se vale de una técnica extraordinaria, tiene unas condiciones de voz extraordinarias para llegar a conmovernos y a llegarnos al corazón, ¿no? Eso yo lo que creo que destacaría de Francisco, de Frasquito, como lo decían en el pueblo, que yo tengo, mi suegro, que en paz descanse, lo conoció durante la guerra civil, ahí estaba por la zona y lo escuchó cantar y me hablaba, yo escuché a Frasquito de Casares, y era un cantador que él lo recordaba. Javier, ¿con qué te quedas de Rosafina? Yo me quedo, hombre, por lo mismo que ha dicho Ramón. A mí, yo como guitarrista y como amante del flamenco, pues, todo lo que hacía me gustaba porque era una época que ya no va a volver más, ¿sabes? Y todo lo que hacían Corrusco, Cepero, Vallejo, Marchena, Valderrama, pues eso hay que quitarse el sombrero. Y ya está, ¿qué voy a decir? Bueno, pues nos hubiera gustado estar más tiempo con todos vosotros. Esperemos que os hayamos despertado el interés, os hayamos motivado para acercaros a la discografía de este cantador casareño que este año se celebra, como decíamos al principio, el 125 aniversario de su nacimiento, que merece ser reconocido y redescubierto para aquellos que no lo hayáis descubierto. Os invitamos a que lo hagáis, que entréis en cualquier plataforma digital, podéis encontrar audio de los cantes grabados por Rosafina en esos primeros años 30. Esperemos que os hayamos despertado ese interés porque era realmente el objetivo que perseguíamos con este encuentro digital sobre la discografía de Rosafina. Como decíamos, nos vamos a quedar con una de sus últimas grabaciones, además uno de los temas más curiosos, más interesantes en su discografía, como es esa versión de Los Campanilleros, A la Reja. Muchas gracias a Ramón Soler por su generosidad, como también a la generosidad y siempre a disposición de Javier Pineda Potajito. Yo quiero desde aquí, no se nos pueden quedar, un abrazo cariñoso a todos los flamencos y flamencas de Casares, que esperemos que hayan disfrutado con este encuentro digital. Ramón, Javier, a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos encontramos escuchando de nuevo a Rosafina. Cuando te vi
ay, qué madre más marina tenía que ser esa, hombre. Venga, Rosafina. Otro día llegó a tu ventana un señorito muy plantado, acercándose mucho a tu cara, los campanilleros también te ha cantado y entonces vi yo Vamos a ver qué vio. que tu madre saliendo a la rea mirando para vosotros te sonrió. Marina, qué madre, ay, qué madre. Vamos a ver qué acaba esto.